Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a un vídeo en el que voy a resolver una de las pruebas del acceso a grado superior. El documento sobre el que voy a trabajar también lo podéis encontrar en formato PDF con las soluciones de todos los exámenes desde 2009 hasta ahora en mi página web laprofedematemola.com en el apartado dedicado a la preparación a las pruebas de acceso a grado superior. Allí vais a encontraros archivos con las soluciones de todos los exámenes desde 2009 hasta 2020 y también podréis encontrar los archivos sin las soluciones. Mi recomendación es que antes de ver este vídeo, si te estás preparando para las pruebas, cojas ese archivo, te pongas a hacer los ejercicios, lo intentes por tu cuenta y después lo compruebes viendo este vídeo. Si ya has hecho eso, vamos con los ejercicios. Como sabes, aquí vamos a tener un total, en este caso, de 4 ejercicios que van a tener que ver con todos los contenidos relativos a lo que se exige para las pruebas de acceso a grado superior. Por lo tanto, vas a ver que son muy variados. Podemos encontrar ejercicios de estadística, de probabilidad, de proporcionalidad, de resolución de sistemas o de geometría. Por lo tanto, te recomiendo que primero te prepares un poquito todos esos bloques antes de empezar a hacer simulacros. Y si crees que ya estás lista o listo para enfrentarte a los simulacros, vamos a resolver el del año 2010 en la Comunidad de Madrid. En él nos planteaban 4 ejercicios. Os recomiendo que le deis al pause para leerlos detenidamente y yo voy a pasar a resolverlos uno a uno. El ejercicio número 1, ahí tenéis el enunciado, dale al pause, léelo y continúa conmigo. Nos propone un problema de proporcionalidad compuesta. Por lo tanto, con los datos que nos da el enunciado, lo que vamos a tener que hacer es plantear 3, en este caso, porque son 3 datos los que nos dan dinero, es decir, presupuesto, personas, es decir, refugiados a los que alimentar y días que podemos alimentar a estas personas. Por lo tanto, vamos a tener 3 columnas con 3 unidades diferentes: dinero, presupuesto, personas y días. Y como lo que nos está preguntando es determine cuántos días, por lo que me está preguntando es por los días. Por lo tanto, yo siempre os recomiendo que pongáis en la columna de más a la derecha la incógnita, es decir, donde vais a tener la X. Y en las otras 2 anteriores, da igual el orden, pongáis el presupuesto y las personas. Una vez tenemos esto, ponemos los datos que nos dan. Con 4.400 euros podemos alimentar a 40 personas durante 20 días. Y nos preguntan que con 748 euros más, es decir, 5.148 euros, necesitamos alimentar a 52 personas. Pero no sabemos durante cuántos días vamos a poder alimentar a estas personas. Por lo tanto, tenemos que hacer ese problema de proporcionalidad compuesta. Para ello, lo primero que hacemos es relacionar con la columna de la incógnita, no entre las que sí conocemos, sino el presupuesto con días y las personas con días. Vamos a relacionarlo a ver qué tipo de relación tienen, si es inversa o directa. En cuanto a presupuesto con días, a más presupuesto, cuanto más dinero tenga, más días voy a poder alimentar a las personas que sean, ¿no? Por lo tanto, es directa. Y si tenemos personas, si tenemos más personas, podremos alimentar menos días a esas personas. Por lo tanto, es inversa. Ahora aplicamos la formulita de la proporcionalidad compuesta, que ya sabéis que va a ser: multiplicamos las 2 columnas que sí conocemos y lo igualamos a la columna, a la proporción, a la razón de la columna de incógnita. Pero no vamos a colocar los datos tal y como los tenemos, sino que si es directa, lo vamos a colocar tal y como lo tenemos. Pero si es inversa, le vamos a dar la vuelta. Colocamos 52 arriba y 40 abajo. ¿Veis que le hemos dado la vuelta, sí? Y lo igualamos sin hacer ningún cambio ni ninguna manipulación a la columna de la incógnita de los días. Ahora lo único que nos queda es despejar la X. Ya sabéis, la X la necesitamos en el numerador, es decir, arriba, por lo tanto la pasamos arriba. Todo lo que hay aquí arriba pasa abajo al otro miembro y todo lo que hay aquí debajo pasa arriba al otro miembro.
Por lo tanto, ya poniendo esto en nuestra calculadora, podemos sacar la conclusión de que podremos alimentar a esas 52 personas durante tan solo 18 días. Vamos con el ejercicio número 2. A mis alumnas y a mis alumnos siempre les suelo decir que cuando se trata de funciones, intentemos pensar si es una función que conocemos. ¿Es una función lineal? ¿Es una función de grado 2? Porque en esos casos suelen ser bastante sencillas de representar, con unos métodos y unas pautas muy fijadas y muy sencillas. En este caso es bastante sencillo porque nos dicen ya, nos dan una función que es de grado 2. Y aquí yo ya tengo que estar pensando en que es una parábola y que voy a seguir todos los pasos para intentar representar esa parábola. Pero bueno, primero atendemos al apartado A y nos dice determine su dominio. Claro, es una función polinómica, como decíamos, por lo que su dominio van a ser todos los números reales. Por lo tanto, D de la función es igual a R, todos los números reales. Es una parábola por ser de grado 2. Ahora en los otros 3 apartados yo me doy cuenta de que realmente los 3 apartados, el B, el C y el D, todos me llevan al apartado D. Todos me están guiando poco a poco para representar mi parábola. De modo que yo voy a seguir unas pautas que son las que tiendo a seguir, aunque voy a resolver los apartados en distinto orden. Primero voy a resolver, por ejemplo, el C, luego el B y por último el D. Para la parábola yo siempre os recomiendo que empecéis por identificar los coeficientes de mi ecuación de grado 2. Entonces, sabemos que A, B acompaña al coeficiente de grado 2, B al de grado 1 y C sería el término independiente. Por lo tanto, aquí en esta función lo que tenemos es que A es 1, B es menos 2 y C es menos 3. A continuación voy a pensar si mi parábola va hacia arriba o va por el contrario hacia abajo. Si A es positivo, entonces las ramas irán hacia arriba. Ya voy teniendo más pistas de cómo va a ser mi parábola. Y estos dos pasos son muy rápidos de hacer y me van a facilitar muchas cosas en el futuro. Vamos a calcular el vértice. Para el vértice necesitáis aprenderos esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí me da la coordenada X del vértice, pero cada punto tiene 2 coordenadas, la X y la Y. Por lo tanto, con esta calcularemos la coordenada X, pero luego tendremos que hallar la coordenada Y. Calculamos primero la coordenada X y con esta formulita menos B partido de 2A sustituimos con los valores de los coeficientes que ya hemos identificado y comprobamos que la coordenada X del vértice será 1. Vamos a ver cuánto vale la coordenada Y de nuestro vértice. Simplemente sustituyendo con el valor que nos ha dado la X en nuestra función, en la parábola, sustituimos con 1, como veis, donde hay una X pongo un 1 y obtenemos el valor de la coordenada Y. Ya tenemos las dos coordenadas de nuestro vértice, serían 1 menos 4. Y con esto también hallamos otro dato muy importante, que es el eje de simetría. El eje de simetría. Esto me va a servir para conseguir hallar más puntos y comprobar que lo voy haciendo bien en el resto de apartados. El eje de simetría es un eje respecto al cual es simétrica mi parábola. Y siempre va a ser una recta vertical, es decir, X igual a un número, y ese número va a ser siempre la coordenada X de mi vértice. X igual a 1. Ya lo tenemos. Ahora vamos a ver, ya habréis comprobado que con esto hemos resuelto el apartado C. Vamos ahora a ver más puntos de nuestra parábola. En este caso, corte con el eje X. En el eje X es la Y la que vale 0, porque este es el eje X, que es el eje de abscisas, el eje horizontal, y ahí la Y siempre vale 0. Por lo tanto, sustituimos donde está la Y, la función, ponemos un 0 e igualamos a 0 nuestra función. Así, resolviendo con la fórmula de la ecuación cuadrática, obtenemos dos coordenadas de X en el corte con el eje X, es decir, con Y igual a 0. Entonces, la coordenada X es 3 y menos 1 y la coordenada Y será 0, porque lo hemos impuesto, lo tenemos aquí. Lo hemos nosotros obligado. Por lo tanto, estos dos puntos serán mis puntos de corte con el eje X, el 3, 0 y el menos 1, 0. Vamos a comprobar que están a la misma distancia de nuestro eje de simetría.
representamos, ponemos nuestro vértice aquí, que era el 1 menos 4, ponemos nuestro eje de simetría y ponemos los dos puntos que nos han dado con de corte, dos puntos de corte con el eje X. Y comprobamos que efectivamente están a la misma distancia del eje de simetría. Como veis, el 3, 0 lo tenemos aquí y está a 2 unidades de distancia del eje de simetría. Y el menos 1, 0 está también a 2 unidades de distancia del eje de simetría. Y entonces aquí, como ya lo tenemos bien, seguimos contentas y contentos con nuestro ejercicio. Vamos ahora con el corte con el eje Y. En el eje Y es el eje vertical. En el eje vertical, la X siempre vale 0, ¿no? En este eje, la X siempre va a valer 0. Por lo tanto, sustituimos. Y donde hay una X, pongo un 0. Y hallo cuánto vale la Y. Y me da que corta en el punto 0, menos 3. Lo representamos y además de representarlo vamos a buscar el punto simétrico de ese punto que me ha dado. Voy a buscar el simétrico respecto al eje de simetría. Por lo tanto, nosotros lo colocamos aquí, el menos 3, 0, perdón, el 0 menos 3, que es con el corte con el eje Y, el 0 menos 3, y vemos que está a una unidad de distancia del eje de simetría. Por lo tanto, si nos movemos uno para acá, uno hacia el otro lado del eje de simetría, nos da el punto 2 menos 3. Y este sería otro punto de nuestra parábola. No nos lo piden, pero nosotros lo ponemos y así nos sirve para representar nuestra parábola mucho mejor, con 5 puntos. Vamos con el ejercicio número 3. Este ejercicio, ya sabéis, dadle al pause y leedlo con detenimiento. Lo que nos está planteando, nos está proponiendo, es que hagamos un sistema de ecuaciones. Como es un sistema de ecuaciones, primero voy a tener que mirar cuántas incógnitas tengo. Después de leer el enunciado, como os digo, dadle al pause. Vamos a ver qué es lo que nos pregunta. En la pregunta nos da la pista de a qué tenemos que nombrar nuestras incógnitas. Averigua cuántas unidades de cada producto se han vendido. Como teníamos dos productos, el queso y el salmón, entonces llamaremos X al número de sobres de queso, ¿no? Al número de unidades de sobres de queso, y ahí el número de sobres de salmón. Además, yo tengo otra información, y es que los sobres de queso se venden a 9 euros la unidad y los sobres de salmón se venden 6 euros más caros, es decir, 9 más 6, 15 euros la unidad. Y ahora ya nos vamos a centrar en las frases en el resto de información que me dan. Me dicen, han vendido el doble de paquetes de queso que de sobres de salmón, es decir, más de queso que de salmón. Entonces, si yo he vendido 5 de queso, si he vendido 10 de queso, habré vendido 5 de salmón. ¿Lo veis, no? Más de queso que de salmón. Por lo tanto, el queso será X es igual al doble de salmón, es decir, 2 por los de salmón. Y aquí ya tengo una de mis ecuaciones de nuestro sistema. A continuación, dicen, han obtenido por la venta de todos estos productos 858 euros. Pues lo que cuesta el sobre de queso por el número de sobres de queso más lo que cuesta el sobre de salmón por el número de sobres de salmón. Y todo eso me da 858 euros, que es lo que han obtenido. Ya tengo dos ecuaciones. Cuando tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, resolvemos nuestro sistema. Para resolver el sistema siempre os digo lo mismo. Vamos a colocar a un mismo lado, como veis, aquí la X y la Y, y al otro lado lo que no tiene X e Y. Claro, en la primera ecuación lo que pasa es que al pasar 2Y restando al otro lado, lo que nos queda aquí es un 0. No pasa nada, se nos queda el 0 ahí y listo. A continuación, a mí me gusta resolver el sistema por reducción, pero si lo resolvéis por igualación o por sustitución, es igualmente válido. Para ello, yo lo que he hecho ha sido multiplicar por menos 9, para al sumarlos tener aquí menos 9x más 9x, 0x, ¿no? Si tengo 9 manzanas y me quitan 9 manzanas, me quedan 0 manzanas. Entonces multiplico por menos 9 a toda esta ecuación de aquí. Menos 9 por 1, menos 9x. Menos 9 por menos 2, más, cambia el signo, 18y. Igual a menos 9 por 0, 0.
Ahora sumo estas dos ecuaciones. Las sumo. Y me queda 0x, se me van. Y 18 y 15 me quedan 33y. Y 0 más 858, 858. El 33, como está multiplicando a la y, porque es 33 por y, pasa dividiendo. Y hacemos 858 entre 33. Y nos queda que y es igual a 26 sobres de salmón. Ya tengo los sobres de salmón. ¿Cómo hallo los sobres de queso? Pues sustituyendo en cualquiera de las dos ecuaciones. Me da igual. Cojo la primera, que es bastante más sencillita. Donde hay una y, pongo el valor de la y, que ya lo conozco. X menos 2 por 26. Lo igualo a 0, porque aquí está igualado a 0. Y despejando, como veis, nos da que hemos vendido 52 sobres de queso. Y ya tenemos otro ejercicio resuelto. Vamos con el último ejercicio de este examen de 2010 en la Comunidad de Madrid para las pruebas de acceso a grado superior. Claro, nos proponen este ejercicio, el 4. De nuevo, os propongo que le des al pause, lo leáis detenidamente y continuamos con la explicación. Cuando nos dan esto, lo primero que tenemos que decidir es qué es el ancho y qué es el largo. Pues yo he decidido que porque vamos a hacer dibujos y los dibujos tienen que ser iguales para poder entender la información. Yo he decidido que el ancho lo dibujaba en vertical y el largo en horizontal, pero realmente da igual, eso es un convenio personal de cada uno. Claro, yo dibujo la habitación 400, dibujo un rectángulo y me dicen que de ancho, que de largo, es decir, lo que yo he elegido que es horizontal, mide doble que de ancho. Por lo tanto, si esto mide x, esto va a medir el doble, es decir, 2 por x. Ya tengo mi habitación 400. Vamos con la habitación 401. En la habitación 401 me dice, mide de ancho lo mismo que la habitación 400. Es decir, que la x de ancho es lo mismo. Y de largo me dice que es 1 metro más que de ancho. Es decir, lo que mida de ancho más 1. Bien, ya tengo mis dos habitaciones dibujadas. Ahora vamos a ver qué es lo que nos pregunta. Nos habla de el área. La información que nos da es que el área de la habitación 401 es 6 metros cuadrados menor, es decir, es más pequeña que la de la habitación 400. Eso significa que si yo a la habitación 401 le sumo 6 metros cuadrados, ya sería igual que la habitación 400, ¿no? Porque si una es más pequeñita, si yo le sumo algo, ya se me queda igual que la otra, ¿no? Vale, entonces, ¿cómo es el área de un rectángulo? Pues base por altura. Esto tenemos que saberlo. Entonces, el área 400 sabemos que es 2x por x, 2x al cuadrado. Y el área de 401 es x por x más 1. Como decíamos, el área de la 401, si le sumo 6 metros cuadrados, me da el área de la habitación 400. Por lo tanto, pongo área de la habitación 401, x por x más 1, más 6, igual a el área de la habitación 400. Ahora aquí tengo que resolver. Voy resolviendo. Paso el 2x al cuadrado restando a este lado, después de hacer bueno, primero hago este paréntesis, como veis. X por x, x al cuadrado, x por 1, x, más 6 igual a 2x al cuadrado. Esto pasa restando al otro lado. Me queda x al cuadrado menos 2x al cuadrado, pues menos x al cuadrado. Y todo lo demás queda igual. Y lo igualamos a 0 para poder resolver una ecuación cuadrática. En la ecuación cuadrática aplicamos nuestra fórmula, que ya la sabemos, que es menos b, es decir, menos 1, más menos b al cuadrado, menos 4 por c y por a, que es menos 1. Todo ello dividido entre 2 por menos 1, por a. Vale, resolvemos esto de aquí y esto nos da 1 menos por menos más. 24 nos da raíz de 25, que es 5. Ya lo tenemos y resolviendo esto, elegimos los dos caminos posibles. Menos 1 más 5, 4. Entre menos 2, menos 2. No puede ser, porque una habitación no puede tener una pared que mida un número negativo. No podemos tener un agujero negro para tener una habitación, ¿vale? Entonces,
nos quedamos con el menos 1 menos 5 me da menos 6. Menos 6 entre menos 2, menos por menos más, nos queda que mide 3 metros de ancho y 6 metros de largo, porque como era 2 por x, 6 metros de largo. Y este era el resultado que nos pedía, porque lo que nos pedían eran las dimensiones de la habitación 400. Si nos hubiese pedido las dimensiones de la habitación 401, también sencillo. Esto sería 3 y 3 más 1, 4 metros de largo. Pero no era lo que nos pedía. Aquí hemos terminado de resolver el ejercicio del año 2010 de la Comunidad de Madrid. Como veis, son bastantes conceptos porque, claro, es un ejercicio ahora el que requiere el estudio de muchos contenidos. Si estáis un poco perdidos, podéis pasaros por mi página web en la que hago una relación de los contenidos con algunos de mis vídeos de cursos de la educación reglada, ya sea secundaria o bachillerato, y así podréis trabajar un poquito la teoría. En caso de que ya hayáis trabajado la teoría, si este ejercicio, al plantearlo vosotros mismos solos o solas en casa, os ha salido un poco regular, no pasa nada porque hay que seguir trabajando. Os propongo que sigáis haciendo simulacros y sigáis viéndolos y comprobándolos en mi canal. Os espero, chicas y chicos. Hasta luego y mucha suerte.